El caso que les traigo el día de hoy es un caso de un asesino en serie, aunque no de la manera que lo podemos esperar. Elizabeth Well Lawford era una mujer canadiense que asesinó al menos a 8 personas, que sepamos, entre 2007 y 2016, y solo fue finalmente capturada cuando ella misma confesó a la policía. Ella ya lo había hecho antes varias veces, pero nadie la tomó en serio, o al menos no lo suficiente para poder ponerle fin a lo que estaba haciendo. Esta es la historia de uno de los peores asesinos en el país de Canadá. Sin más preámbulos, este es el caso de Elizabeth Well Lawford. Elizabeth Well Lawford, en ese entonces Elizabeth Parker, nació en 1967 en Woodstock, Ontario. Creció en un hogar firmemente bautista y fue criada por unos padres bastante estrictos y controladores. Al crecer fue descrita como tímida y torpe, así como también sufrió mucho bullying en la escuela. Sin embargo, a medida que crecía se volvió astuta y cruel, algo que era capaz de enmascarar tras su sonrisa. Se dio cuenta de que era bisexual cuando era adolescente, pero parece que nadie se interesó por ella. Quería estudiar periodismo en la universidad, pero más tarde se interesó por la medicina, la orientación en enfermería y ese tipo de cosas. Se graduó en el London Baptist Bible College en una licenciatura en orientación educativa religiosa. Sus años universitarios no fueron más fáciles que los anteriores. Sin embargo, su padre Doug seguía siendo muy controlador con ella. Por ejemplo, después de que ella asistió a una iglesia con su novia, su padre Doug básicamente condujo hasta allá y la arrastró a casa porque no toleraba nada de eso. También fue enviada a uno de esos campamentos para homosexuales. Ella más adelante dijo que desarrolló sentimientos de odio hacia sí misma y de duda en esa época, y con mucha razón porque no estaba haciendo nada malo y su padre estaba en contra de cómo ella era. Elizabeth después estudiaría enfermería en el Conestoga College. También tuvo numerosos empleos en Woodstock, incluida una agencia de servicios sociales para discapacitados. En 1997 se casó con Donnie Well Lawford, camionero de la zona, y empezaría a tener algunos problemas, entre ellos trastorno bipolar. Además, por esa época le restringieron la licencia de enfermería después de que la pillaran robando medicamentos para el alivio del dolor, concretamente Ativan. Ella también tendría una sobredosis casi fatal de ese medicamento. Elizabeth comenzó a buscar ayuda de otras mujeres online y en realidad desarrolló una relación con una. Donnie, su marido, pensando que esto era enfermizo, se divorció de ella después de que esto saliera a la luz. Elizabeth mantuvo su nombre y conoció a otra mujer llamada Sheila Andrews. Se mudó con ella y se casaron. Siguieron viviendo juntas mientras Elizabeth encontraba trabajo en una residencia de ancianos llamada Carson Care. Y aquí es donde todo iba a empezar. You do a lot of different things, a lot of one-on-ones with people, like in their own homes. 12-hour shifts, 8-hour shifts, sitting with them. A lot of stuff I did was sitting with palliative patients. Right. Okay. That would be tough. It was okay. Yeah. Like, because I knew they were going to die. Yeah. And it was just an opportunity to give the family a rest. Yeah, absolutely. Sheila diría que Elizabeth tenía rabietas, tendía a actuar algo infantil y no mostraba interés en ayudar a la madre enferma de Sheila, que vivía con ellos. En el 2007 es cuando Elizabeth, mientras trabajaba en el Carson Care, comenzó su labor asesina. Fracasó en sus 2 primeros intentos al tratar de inyectar a 2 ancianas una cantidad de insulina. Ambas sobrevivieron a este ataque, pero murieron más tarde. Sin embargo, Elizabeth nunca fue acusada de estas muertes. La primera víctima mortal de Elizabeth fue James Silcox, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 84 años y padre de 6 hijos. Lo mató el 11 de agosto de 2007 aplicándole una cantidad de insulina. Elizabeth le contó entonces a Sheila lo que había hecho, a lo que Sheila respondió algo parecido a, cito, «Bueno, tienes que dejar de hacer eso porque si sigues haciéndolo te van a pillar». Sheila eventualmente acabaría dejando a Elizabeth, algo que presumiblemente la amargó bastante y realmente la llevaría a cometer muchos más asesinatos. And I was so angry. And it was like a voice said inside me, I'll use you, don't worry about it. And the different times that I have caused people's deaths or caused them discomfort through the
through the insulin. I believe it was the influence of that voice or whatever it was. It wasn't a voice in my head, it was a voice in here. And when I would do it, afterwards I would hear like a laughter in my chest. So, started working for St. Elizabeth, and I was doing well, but it was a lot of pressure. And the way that, that I've helped people to die has been through insulin. Del 2007 al 2014, Elizabeth mató a otros 6 pacientes ancianos inyectándoles insulina. También intentaría matar a otros 2 sin poder lograrlo. Ella usaba insulina para cometer sus asesinatos porque no era rastreada de la misma manera que otras drogas. Así es como pudo salir impune de lo que hizo durante tanto tiempo, hasta que finalmente confesó ante una persona real que escuchó lo que decía, pero ya entraremos en eso. La insulina en estos lugares no se contaba como otras drogas. Ella podía consumir toda la insulina que quisiera, y por la noche ella era la única enfermera registrada en el lugar, por lo que tenía un montón de rienda suelta. Cuando hacía esto, le decía a los pacientes que les estaba dando vitaminas. I said, the doctor wants you to have vitamin shots. That's what I usually say. Este tipo de muerte no es como uno se la puede imaginar, una muerte silenciosa y ya. No, no es así. La sobredosis de insulina a menudo puede conducir a muchos errores de estrés físico para las víctimas. Así que no es necesariamente una forma agradable de morir. Yeah, just kind of, okay, you're the next one to go. Again, there was always that red surging that I identified with God telling me, this is what, this is how you work for me. Did you ever try and fight that feeling? Later on, as you'll see. But when you got that feeling in your chest and stomach, would you directly go to get the insulin? Pretty much. As soon as I had time with the rest of my job. How many patients would you be caring for during on one shift? 32. You'd be responsible for all 32? Yeah, 32. So each nurse would have 32? Yeah, nurse, our registered practical nurse, registered practical nurse. Okay. So that's a busy day. Mm-hmm. And I know we talked about it earlier, but again, just to revisit that, do you think that's something that played into this? I think The so. stresses of the job? Oh yeah, I definitely think You so. had a lot going on in your life. Yeah, I definitely think that stress played into it. Maybe made my mind more susceptible to stuff. Elizabeth también confesó de nuevo en el 2011 a una adolescente que trabajaba en Cares and Care y no pasó nada. En el 2014 se confesó con su pastor y su esposa, y más tarde ese mismo año ella también confesaría a un exnovio. De nuevo no pasó nada. También confesó a un abogado ese mismo año, y puedes adivinar lo que pasó. Pues nada, el abogado, así como Sheila, en realidad le aconsejó que lo mantuviera en secreto y no le dijo nada a la policía. Así que esencialmente permitieron que los asesinatos continuaran. That's what I was told to do by a lawyer. What's that? Take it to my grave and not tell anybody. So you confided in a lawyer as well with this? A long time ago, yeah. En el 2014, ella dejaría Crescent Care. Bueno, más bien Crescent Care en realidad presentó un informe de terminación con el regulador de enfermería de Ontario, que era tan largo que no podían encajar en el formulario las infracciones que Elizabeth había hecho. Fue groseramente inapropiada e hizo insinuaciones sexuales a algunas estudiantes de enfermería. Pero después de que la Asociación de Enfermería de Ontario interviniera, Elizabeth obtuvo $2,000 como parte de su liquidación sindical y una carta de recomendación. Entonces empezaría a trabajar a medio tiempo en otros centros y en las casas de pacientes, donde inyectó insulina a otras 3 personas, matando a una. Durante estos años vio al mismo psiquiatra todos los meses. Le recetó 2 medicamentos principales, uno para el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión, y el otro era un antipsicótico. Obviamente eso no le ayudaba, y el 16 de septiembre de 2016, Elizabeth entró en un programa de rehabilitación de drogas para pacientes hospitalizados en el Centro de Adicción y Salud Mental. And then I decided, whatever Friday that was, that I did a lot of looking into how I could get help, because I realized I needed help with whatever this was. Because part of me had started to believe that it was the devil. And part of me thought it might be God that was working through my life. And I know the doctor asked me those questions, but I didn't answer them because I was so ashamed.
But I just, I didn't want this to keep going on, so I quit both jobs. Mientras Elizabeth estaba en ese centro, confesó sus delitos al personal, que a su vez informaría al Colegio de Enfermeras de Ontario y más tarde al Servicio de Policía de Toronto. Elizabeth envió entonces un correo electrónico personal a dicho colegio, dimitiendo de su cargo y confesando sus delitos y que estaba siendo investigada por la policía. A continuación, llamó personalmente a un investigador del colegio e hizo que el personal del Centro de Adicciones y Salud Mental le enviara por fax una confesión de 4 páginas. En octubre de ese año, Elizabeth admitió sus crímenes y fue acusada de 8 cargos de asesinato, y en enero del 2017 se añadieron 6 cargos más, 4 de intento de asesinato y 2 de agresión con agravantes. Back here, But there's some other people who didn't die in your mind, in your stomach, where was that feeling? in my chest area. And after I did it, I got that laughter. When would you feel that laughter? Would you feel it right after you injected it, or once the person passed away? Both. Yeah. Both. Elizabeth dijo que estaba siendo atormentada por voces en su cabeza, pero en ningún momento perdió la capacidad de distinguir el bien del mal. Elizabeth sabía lo que hacía en todo momento. Elizabeth Wetlaufer was dressed in a prison-issue dark green sweat top and stood slumped forward as a jail guard positioned her in front of the camera. Her so-called video appearance was signaled live into a Woodstock courtroom where there were many gatherers, including police and at least one of the victims' families. The whole thing lasted less than a minute. In fact, at one point, Wetlaufer asked, "That's it?" Andrea Silcox watched it closely, clutching the Bible her dad carried while fighting in World War II. Police claim the 85-year-old was Wetlaufer's first victim, and just days after being admitted into a Woodstock care facility for seniors. My father was only in the facility for, in total, of 8 days, and that just didn't seem right to me. The Silcox family wanted an autopsy, but were told it isn't going to happen. The coroner said he lived in long-term care, he was 85 years old, why bother? Las pruebas de personalidad que le hicieron concluyeron que mostraba signos significativos de trastorno límite de la personalidad, incluyendo un estado de ánimo inestable, impulsividad, miedo a ser abandonada, relaciones inestables y problemas de ira. También se informó de que era mentalmente inestable y tenía adicción a las drogas, y se le diagnosticó trastorno antisocial de la personalidad. I no longer know who I am because Elizabeth Wetlaufer consumes my life. I don't understand why she was bound, bent, and determined to kill me. On top of the 8 patients Wetlaufer did kill, she also tried to kill Bertram and others. Bertram is the only one still alive to talk about it. I get, "Oh, she's in jail, don't worry about it, it's over." It's not over. We as the victims are not weak. We need care. And that doesn't mean we don't matter anymore. Durante el juicio, Elizabeth renunció a su derecho a una vista preliminar y admitió todos los cargos. Ella fue condenada a 8 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Se iniciaría una investigación para averiguar cómo había sucedido, pero las pruebas demostraron que nadie sospechaba que Elizabeth estuviera asesinando intencionalmente a quienes estaban bajo su cuidado. Ni los residentes, ni sus familias, ni quienes trabajaban a su lado, ni quienes la dirigían o supervisaban. Y los inspectores también se enteraron que otros 180 residentes murieron durante sus turnos. Ahora bien, aquí es donde está la pregunta. Elizabeth, ella trabajaba en un hogar de ancianos. Trabaja con muchos ancianos, algunos iban a morir de todos modos, pero yo creo que 8 en 9 años es un número extremadamente bajo si comparamos que fueron 180 los que murieron durante sus turnos. Again, I feel terrible for the people that are going to find out in days and weeks to come about what actually happened to their loved ones, right? I did. I feel horrible. If there was ever anything I could do so that nobody did this again, I'd do it. Within your career path that isn't listed on these 4 documents, or these 4 pieces of paper, that you'd be responsible for their deaths. No, absolutely not. And if we were to tell you that we've come across some fairly significant or suspicious deaths at other nursing homes, Where it's in?
Right. What would you say to that? I stayed with me. So there's no one else involved No, that fell victim to your actions? no. Personalmente pienso, y yo creo que los detectives también piensan lo mismo, que ella probablemente mató a mucha más gente que las 8 que admitió y todos los demás intentos de asesinato que había cometido. Ahora, este es un caso como con todos los asesinos seriales, de un individuo muy enfermo que se aprovechó de algunas de las personas más vulnerables de la sociedad. Probablemente se veía a sí misma sacando a la gente de su miseria, pero no lo hacía. No estaba asesinando gente que quería morir, no les estaba haciendo un favor. Ella estaba matando a la gente para sacar la ira que contenía y que estaba pasando en su propia vida. Por no mencionar el hecho de que ella era la persona loca que oyó el diablo hablando en su oído, lo hacía por gratificación. Y lo más aterrador es que si no hubiera confesado, quizás nunca la hubieran atrapado y podría haber seguido matando. Hoy en día los investigadores dicen que se han puesto en marcha cambios en estos sistemas para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Pero como dije, 8 en 9 años me parece poco para esta psicópata. Como siempre, gracias por ver otro de nuestros casos. La forma en la que puedes apoyar el canal es suscribiéndote para que el algoritmo de YouTube impulse el canal y más personas puedan verlo. También a la misma vez no te perderás ninguno de nuestros próximos casos. Recuerda que si te gustó no olvides darle like y a la misma vez comentar lo que piensas acerca de lo sucedido o recomendarme casos que quieras que publique en el futuro. De nuevo, gracias por ver Manny True Crime.